Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Vamos a intentar que el posalmuerzo nos despabile un poco. Bueno, continuando con los tres ejes que planteamos de trabajo, salud y educación, este segundo panel trata justamente de educación y, como decía recién el locutor, se llama El sentido de la escuela hoy, interrogantes y desafíos. Y tiene como objetivo poner en valor lo educativo, analizar un poco nuestro rol como docentes, además de ser delegados y delegadas gremiales, y analizar un poco el lugar de la escuela hoy en nuestra sociedad en el marco de un proyecto de país que queremos y que seguramente ratificaremos con nuestro voto el próximo 19 de noviembre. Efectivamente, tenemos tres participantes en este panel. Vamos a cambiar un poquito el orden de los expositores por una serie de actividades que tenemos que tienen que ver con este congreso. Va a comenzar exponiendo el compañero Daniel Di Bartolo, profesor de Historia, militante y dirigente del SADOP durante varios periodos desde 1985. Actualmente se desempeña como jefe de la Agencia Territorial Mar del Plata del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y es también el director del INCAPE, es decir, del Instituto de Capacitación y Perfeccionamiento Educativo del SADOP. Todos van a tener 15 minutos y a mí me va a tocar la tarea de controlarlos. Dani. Hola. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, gracias. Patricia, sí, moderame porque estoy en una etapa desastrosa que me voy de tema con facilidad y tenemos 15 minutos. Bueno, un gusto compartir con vos, Patricia, este panel y con mis compañeras que están en el panel, pero más allá de eso, estamos conformando un núcleo, un equipo fuerte para todo el tema de políticas educativas en SADOP, compañera secretaria de Educación, compañera Marisa. La verdad que un gusto compartir el panel con ustedes. Bueno, como sucede en estas ocasiones, pero yo lo voy a sintetizar porque si no, no gastamos mucho tiempo y quisiera dedicarlo a compartir con ustedes algunas reflexiones. Entonces, gracias. Gracias a SADOP por este momento que realmente les tengo que decir que me interpela, me emociona muchísimo. Para los que alguna vez, acá, muchos jóvenes, muchas jóvenes, para los que alguna vez soñamos, allá lejos de hace tiempo, en la década del 80, con un SADOP grande, fuerte, poderoso, participativo, y lo ganamos en el año 89, les puedo asegurar que este momento es muy fuerte. Así que gracias por haber venido de las distintas seccionales del país. Y vuelvo a decir, permitirme poder compartir con ustedes algunas reflexiones. Agradezco en la persona de nuestra compañera secretaria general al resto del SADOP por esta oportunidad. Bueno, bien, como dijo recién Patricia, hemos modificado un poco el orden de las exposiciones. Esta iba al final, la verdad que tiene que ver con un compromiso puntual institucional que también tiene que ver con este congreso, que es la llegada de la ministra, quien por las obligaciones institucionales que estoy cumpliendo en este momento, tengo que ir a recibir. Por eso es el cambio de orden.
Pero de todas maneras, el cambio no altera el fondo de la cuestión y del planteo que nosotros hoy queremos hacer con ustedes. En primer lugar, quisiéramos poner en valor que en este Congreso Nacional de Delegados y Delegadas del SADOP, la educación, la escuela, las docentes, los docentes, el sistema educativo, la pedagogía crítica, el diálogo hacia el interior de la comunidad educativa, ocupe un lugar central. Está bien, después que escuchamos a Marina esta mañana, podríamos decir, los 3 ejes de la gestión son trabajo, educación y salud. Bien, el Congreso está reflejando, en este caso, en este panel, uno de los ejes, pero está hablando en su gestualidad de una manera de encarar esta gestión, poniendo a nuestro quehacer educativo, nuestro trabajo docente, en el centro de nuestras preocupaciones. Yo diría, como me presentaron recién, que estoy desde el año 85, es verdad, si uno hace una mirada retrospectiva, no nostálgica, retrospectiva, y mira el proceso histórico del SADOP y de su agenda, verdaderamente es muy importante este momento, esta gestión es central, donde nos estamos dando una discusión que pone a la educación, al trabajo docente, en el centro de nuestra agenda. Incluso está planteado en las consignas. Yo no estuve en la falda, pero bueno, miré varios de los videos y verdaderamente cuando se habla de la escuela en SADOP y SADOP en la escuela, esa consigna está planteando, cuando Marina habla de los que somos sindicalistas docentes, está planteando el corazón de nuestra preocupación. Alguno o alguna podrá decir, vaya descubrimiento, si nosotros venimos de la escuela. Pero cuidado, que el mundo sindical tiene tentaciones de dedicarnos a otra agenda que no es la que nos ocupa. Así como los mecánicos tienen expertise en el tema metalmecánico y los madereros y los empleados de comercio, ¿de qué nos vamos a preocupar nosotros si no es fundamentalmente de la educación? A la cual amamos, porque alguna vez todos ustedes, todas ustedes, decidimos ir al profesorado, ir a la universidad y estudiar como docentes. Por lo tanto, si hay una nota que caracteriza nuestro ser sindical en SADOP, es que alguna vez optamos por la educación y decidimos ganarnos la vida con la educación. Y es casi nuestro estilo de vida. Y yo siempre digo que cuando un docente se para delante de un aula, delante de sus alumnos y de sus alumnas, está haciendo una fuerte apuesta a la esperanza creativa, no cualquier tipo de esperanza, a una esperanza creativa. Así que saludamos que en la discusión del SADOP hoy se encuentre la educación en el centro del debate político. Y en esto le damos nuestra fuerza, nuestra potencia y nuestro apoyo a nuestra compañera secretaria de Educación para que ella lidere desde su secretaría, articulada con el resto de las secretarías del SADOP, con el SADOP federal, este impulso que no mira hacia atrás, sino mira hacia adelante. Un SADOP potente y protagonista de la educación en la Argentina. Y en este sentido, es muy desafiante el título de este panel, donde las compañeras se van a referir con mayor profundidad, pero yo quisiera hacer alguna consideración al respecto. En Córdoba, en ocasión de la inauguración del hotel, hubo un foro educativo para el proyecto nacional. Creo que todos y todas saben lo que son los foros educativos para el proyecto nacional. ¿Alguien no? Bien, muy bien, compañeros. Todos estamos en línea. Importante esto, ¿eh?
Importante porque por ahí en alguna transmisión streaming hablaba la secretaria general y ve 25 conectadas o conectados. O sea, quiero decir esto, tenemos una herramienta potente para vehiculizar, promover y profundizar la discusión en torno a la educación vinculada con el proyecto nacional. Les decía que en Córdoba, en el Foro de Córdoba, se discutió el sentido. Y la palabra clave, para mí, del panel de hoy, es el tema del sentido. Volvemos sobre la discusión del sentido, de la disputa de sentido, en un momento crucial de nuestra Argentina. Porque si bien acá hay grandes diferencias en cuanto a orígenes, de dónde venimos, la edad que tenemos, nuestras prácticas personales, políticos, sindicales y pedagógicas, está claro que hace mucho, muchísimo diría yo, me animaría a decir que del advenimiento de la democracia para acá, que el tema educativo no adquiere una relevancia tan fuerte en la discusión pública electoral. Hoy se volvió a discutir por imperio de los profetas del odio y de la yapa, como decía Jauretche, que levantaron la bandera de la internacionalización, del neoliberalismo, de los vouchers, de la educación mercado y no de la educación valores. Por imperio de esa circunstancia, volvimos a discutir el escenario educativo. Entonces me parece que más que nunca el tema es un debate de sentido. Por eso es imprescindible retomar. Creo que hay que retomar 3 dimensiones de nuestro quehacer. En primer lugar, nuestros debates históricos y colectivos. Siempre que retomamos un debate que alguna vez se dio en el tiempo, para nosotros adquiere una dimensión de vigencia. No vamos hacia atrás por el mero recuerdo, vamos hacia atrás en términos de memoria. Por eso la exposición que hoy íbamos a tratar de desarrollar se denomina Contextos, Memoria y Desafíos. La memoria es lo vivo que ilumina el presente. Debemos retomar los foros educativos para el proyecto nacional, debemos retomar nuestra propia práctica docente, nuestro trabajo docente, nuestra práctica político-pedagógica. Nosotros nos planteamos el escenario de la escuela hoy, interrogantes y desafíos y la disputa de sentido en términos de la formación. Lo que traigo hoy a este Congreso Nacional de Delegados y Delegadas del SADOP, por un expreso mandato de la compañera secretaria general y del secretariado ejecutivo del SADOP, es presentarles a ustedes una herramienta que queremos resignificar, retomar y poner al servicio de las y los docentes afiliados y no afiliados a lo largo y a lo ancho del país. Nos proponemos, y voy pasando un poco algunas diapositivas que dan cuenta de lo que íbamos a decir, que ya no lo decimos, pero de todas maneras queda como material para ustedes, para todos y todas, contextos, memoria. Y bueno, vamos a los desafíos y propuestas en términos concretos y específicos. Planteé 7 ahí. Es como una especie de declaración de principios. Intenta poner al conocimiento de todas y todos, dirigentes, afiliados, pero sobre todo de ustedes que vienen aquí como parte de los 3.300 delegados que tiene el SADOP a lo largo y a lo ancho del país. La conducción actual del SADOP se plantea refundar una herramienta que nació hace muchos años en el SADOP y que ahí está. Y nos puso la responsabilidad de poder promoverlo. Lo vamos a intentar hacer y llevar a la práctica con todos ustedes, haciendo una reformulación integral del INCAPE como centro de estudios, de investigaciones, de formación, de capacitación
y debate en torno a las cuestiones estratégicas de la agenda político, sindical y educativa del SADOP. La recreación del INCAPE como centro de formación de cuadros políticos sindicales al servicio del SADOP, del movimiento obrero organizado, de la educación argentina y del proyecto político nacional y popular. La promoción del INCAPE como herramienta de capacitación de cuadros políticos pedagógicos, animadores de la escuela pública de gestión privada y del sistema educativo en su conjunto. Bueno, ahí hay otros objetivos, después si quieren estoy a disposición para poder retomarlos. Quisiera decirles 2 o 3 cosas, así como reflexiones a compartir. La primera, no esperemos el gran plan de formación. Nos estamos formando aquí y ahora. La formación que entendemos en SADOP no es un curso académico, es la resignificación política de nuestra praxis sindical. Es el análisis y el debate político permanente de nuestras vivencias en la escuela, de nuestras vivencias en la práctica como delegados y como delegadas. A esa formación le vamos a dedicar el tiempo, le vamos a dedicar nuestro esfuerzo y nuestro compromiso. Una formación de cuadros, una formación de sentido, una formación de futuro, en 2 niveles. El nivel político-pedagógico, porque nos consideramos actores político-pedagógicos, y el nivel sindical y político. Alguna vez un dirigente de SADOP dijo, no vamos a ser una organización de masas, vamos a ser una organización de cuadros. Y esta es la invitación hoy, a que profundicemos nuestro ser y nuestro quehacer, nos formemos para ser esa organización de cuadros que venimos construyendo y que estamos potenciando en estas horas. Patricia, voy a cerrar porque me estoy pasando de los 15 minutos comprometidos. Permiso. Gracias. Compañeras, compañeros, les voy a contar algo. Esta mañana Marina hizo referencia a los 13 años del fallecimiento del querido Néstor Kirchner. Les voy a contar que 5 años atrás de ese día, en el 2005, acá, en estos salones, en este hotel provincial, que de paso les cuento, es del gobierno de la provincia de Buenos Aires, es del Estado de la provincia de Buenos Aires, concesionada a la actividad privada, pero es de la provincia de Buenos Aires. Este hotel fue testigo de un momento sublime para los pueblos de América Latina. Fue el momento del no al ALCA, el momento donde los pueblos latinoamericanos le dijeron al imperialismo que no iban a aceptar la firma de un tratado de libre comercio que nos atara las manos en materia de producción, en materia de servicios, en materia de educación, porque si algo se discutía con el ALCA era la internacionalización de la educación. Aquí, en este lugar, en estos salones, en estos pisos, cuando recorran las escaleras, acá estuvieron Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Rafael Correa. Acá en este lugar, los pueblos de América Latina le dijeron no al ALCA. Traigo a la memoria este hecho histórico para decirles a ustedes también que así como alguna vez, mientras acá los presidentes le decían a Bush no al ALCA, en el Estadio Mundialista, unas 40 cuadras de acá,
había un acto con Hugo Chávez y Diego Maradona, Alca al carajo, completo de compañeros y de compañeras de toda la Argentina y de toda América Latina. Los pueblos, cuando se empoderan de su destino, definen sus causas y su rumbo histórico. Por eso, hoy que recordamos a Néstor Kirchner, hoy que en estos salones, aquí en este lugar, yo digo, uno vibra recordando ese hecho histórico que pasó y que nos pasó, hoy nos toca a nosotros. Pero ya no decimos no. Nosotros decimos sí al futuro, sí a la educación, sí a un pueblo que quiere liberarse, sí a un 2023 para todos y todas, donde finalmente el rumbo del proceso nacional y popular quede en manos de nuestro pueblo, que quiere justicia, libertad, independencia y soberanía. Gracias, compañeros y compañeras. Bueno, con Marisa venimos trabajando, el SADOP viene trabajando desde fines del año pasado y principios de este año, y es una gran compañera y colaboradora del SADOP. Marisa es profesora en Psicología y Ciencias de la Educación, se desempeña, entre otras actividades, como asesora especialista en educación, ha sido secretaria de Educación de la Nación y secretaria general del Consejo Federal de Educación en el año 2021 y actualmente es asesora de SADOP y es nuestra compañera de trabajo. Buenas tardes, ¿cómo les va? No es fácil hacer uso de la palabra después de Daniel. Nos reíamos con las colegas acá en el panel a ver qué hacíamos. Bueno, vamos a intentar retomar esto que Daniel señaló con tanta claridad, que es el sentido de este panel, y sobre todo la celebración que queremos compartir con ustedes, que estas cuestiones a las que haremos referencia con Carolina, ¿no? Esta cuestión de pensar la escuela, pensar sus desafíos, pensar desde la pregunta, se conviertan en componentes habituales de la agenda de trabajo y formación de las y los delegados. Y esto, reiterando lo que Daniel decía, no está pensado desde la novedad, sino desde el lugar de la reinstalación, de, yo diría, algunas de las cuestiones que hacen a la esencia de quien decide en algún momento de su historia personal ser docente. Por lo tanto, en mi presentación y luego en las palabras de Carolina, lo que vamos a hacer es retomar el sentido de este panel, la habilitación que nos deja Daniel desde esta perspectiva de volver a mirar lo pedagógico en clave de formación y también enfatizar una perspectiva de la formación que venimos discutiendo al interior de la conducción nacional de SADOP, que es no dejarnos seducir por los formatos estrictamente académicos sin renunciar a ellos y apostar a los formatos de formación que tengan que ver más con la dimensión colectiva y con la reflexión sobre la propia práctica. Por lo tanto, lo que tengo para compartir con ustedes, esto que he denominado preguntas necesarias sobre la escuela que tenemos y la escuela que queremos, implican una invitación a ese recorrido, implican una invitación a permitirnos desde lo que somos, desde lo que hacemos, hacernos algunas preguntas. Probablemente algunos dirán, son preguntas que ya me las hago, en buena hora si eso ocurre, y otros u otras dirán, no pensé que tenía que ir por ahí alguna interrogación sobre mi práctica. En cualquiera de estas dos posiciones, creo que vale la idea de reencontrarnos con la interrogación como una herramienta valiosa. Daniel le daba una característica particular a la interrogación, la ponía en clave de lo colectivo,
Y además le agregaba la dimensión histórica. Coincidiendo con esa posición sobre por qué preguntarnos sobre lo que hacemos y vivimos cotidianamente, yo agregaría 2 notas y con esto comienzo mi presentación. Diría que estamos en un tiempo donde se impone el hecho de preguntarnos cómo estamos viviendo y de qué manera, en este caso particular, estamos viviendo el ejercicio de nuestra tarea, que en particular tiene una doble condición, la tarea de ser docente y la tarea de ser delegado o delegada. En ese sentido, me parece importante señalar como una primera cuestión que en la tarea de la representación, en la tarea del ejercicio de un vínculo con un otro sujeto par, un otro sujeto en formación, un otro sujeto en una organización, como son todas las caras de la tarea que ustedes tienen, la reflexión y la formación se constituyen en elementos, uno podría decir, que estructuran el trabajo que llevamos todos los días. No necesariamente inscripto en nuestra biografía. En general, nosotros tenemos como una instancia muy fuerte en nuestra formación inicial y luego, en el devenir de nuestras carreras profesionales, lo que hacemos es ir enriqueciendo, transformando, modelando esa formación inicial. Pero pareciera que esa formación posterior a la obtención de nuestro título de base o de la obtención de nuestros primeros desempeños, de nuestros primeros trabajos, a veces quedan cristalizadas. La invitación aquí no es solamente a la actualización en la disciplina, sino a una actualización en las formas de pensar lo que hacemos. En ese sentido les decía que podría decir que hay 2 notas prioritarias para mí de por qué es un buen tiempo para interrogarse. Primero, considero que es un tiempo que es propicio porque creo que podremos coincidir de que no tenemos demasiadas certezas sobre qué significa hoy trabajar en una escuela. Y cuando hablo de certezas del orden político y del orden pedagógico. Hablo de esas certezas que nos pueden dar la seguridad de que la acción que estamos desempeñando como enseñantes, y en este caso enseñantes, delegados, delegadas, tiene la efectividad que buscamos. No necesariamente tenemos todas las cartas en la mano para la jugada que nosotros creemos nos va a llevar el resultado esperado. Las certezas se mueven, son móviles. Las certezas que tenemos son certezas que se rearman. Uno diría son certezas provisorias. Entonces, desde esa perspectiva de la fragilidad de algunos de los escenarios, por decirlo así, en los que tenemos que desempeñarnos, es propicio detenerse e interrogarse. Pero también, y aquí complejizo un poquito más la necesidad de la pregunta, es necesario por las responsabilidades que ejercemos. En el caso particular del delegado o de la delegada, la responsabilidad de la representación, la responsabilidad de estar a cargo en lo simbólico y a veces también en lo material, genera aún más, yo no diría urgencia, pero sí el estar impelidos a detenernos un poco y pensar sobre lo que hacemos. Desde ese lugar, desde asumir que hay un momento propicio, pero también necesario para preguntarnos sobre cómo trabajamos, sobre el sentido, decía Daniel, de la tarea, yo les quisiera dejar 3 grandes campos de preguntas. Ni siquiera se las quiero terminar de formular porque me parece que esa es una tarea para ustedes y sus compañeros, para ustedes, entre ustedes. Pero lo cierto es que para mí son 3 campos o 3 grandes temas, si quieren, sobre los cuales deberíamos en este tiempo y hacia adelante sostener algunas preguntas. El primer campo de estas preguntas a las que hago mención versan sobre la escuela que tenemos, básicamente, pero podríamos decir que nos llevan
a la escuela que queremos, que deseamos, que aspiramos tener. Desde ese lugar me gustaría señalar un primer campo, es qué supone trabajar para el trabajo de enseñar. Seguramente puede parecer una ingenuidad volver a hablar de la enseñanza, pero creo, y tal vez ustedes puedan ejemplificar con más certeza que yo, que hoy la enseñanza está en cuestión en nuestras instituciones. Sobre todo, la autoridad para enseñar. Creo que ustedes vivirán, sobre todo aquellos que se dedican a la enseñanza en la escuela secundaria, aquellos que se dedican a la enseñanza en la educación superior, aunque también hay indicios de estas dificultades ya en las escuelas primarias de todo el país, la tensión entre lo que es la propuesta escolar y lo que quienes están formando ven en esa propuesta escolar y ahí la docencia ejerciendo la tarea de enseñar, ha quedado, uno podría utilizar el término, en cierta situación de entredicho, ¿no? La autoridad del docente, el contenido escolar, los medios que utilizamos para la enseñanza, entran en una discusión, si quieren, mediática, si quieren, académica, también desde el lugar de la práctica, que merecería de parte nuestra volver a situarnos en la tarea del enseñante. Esta tarea que involucra una práctica especializada, pero que también involucra una cuestión de oficio, ¿no? Una cuestión que nos pone en la tarea de tener que pensarla cada vez que la vamos a ejercer, cada vez que nos enfrentamos con un grupo de estudiantes, cada vez que nos enfrentamos en una discusión con nuestros padres, cada vez que pensamos a los chicos y sus familias, es decir, lo dado en la formación inicial, lo dado en nuestra capacitación personal, vuelve con mucha fuerza por estos tiempos a entrar en un proceso de revisión. A veces ni siquiera buscado por nosotros, a veces solamente generado desde el afuera, pero el proceso de revisión se activa. Ligada a la interrogación sobre el trabajo de enseñar, no es posible pensar esa enseñanza en vacío, es decir, que ligada a la pregunta por la enseñanza está ligada a la pregunta por la escuela. Y la escuela desde la dimensión de organización, pero también la escuela desde la dimensión de proyecto. Daniel daba algunas notas del proyecto SADOP sobre la escuela, un proyecto de emancipación, un proyecto de justicia, un proyecto de igualdad. Esas notas que solemos enunciar con mucha facilidad tienen una enorme complejidad para construirse en lo cotidiano. Entonces, la idea es que la interrogación sobre la enseñanza sea una interrogación situada y no es la escuela teórica, la de los grandes sabios argentinos, la de las corrientes pedagógicas con las cuales nosotros hemos llegado a obtener una formación en pedagogía, más allá de la disciplina que desarrollamos, sino esa escuela que aparece en nuestra práctica y esa escuela que en muchos aspectos dista mucho de ser la que deseamos o la que aprendimos alguna vez cuando nos formamos como docentes. Se trata entonces de poder articular la enseñanza, una organización y un proyecto concreto. Un proyecto concreto con mandatos concretos y un proyecto que disputa básicamente el para qué formarse y el de qué manera trabajar. A mí me gusta ligar estas cuestiones porque el proyecto educativo de un país no puede materializarse sin una definición de quiénes lo desarrollan y de qué manera se trabaja ese proyecto cotidianamente. La última cuestión a dejar planteada es que esta discusión supone necesariamente revisar la concepción de trabajo ligada a una escuela y ligada a la acción sindical. Es decir, si nosotros estuviéramos en otro ámbito donde ustedes no estuvieran en calidad de delegados representando a sus escuelas, con Carolina decíamos que cuando los veíamos ustedes estábamos viendo sus escuelas,
Si la discusión tal vez podría tener otros énfasis, pero al pensar que ustedes portan una posición de sindicalización del hacer, desde esa perspectiva, la discusión la pregunta el discernimiento que se busca tiene que ver básicamente con encontrar el sentido de qué se representa. ¿De qué intereses se representa? ¿Son solo los intereses de los pares? ¿Son solo los intereses laborales? ¿O hay intereses de orden pedagógico y hay intereses de los sujetos en formación de nuestros intereses, de nuestras instituciones que representan nuestros intereses? Voy cerrando. Desde estas tres cuestiones, probablemente surjan preguntas que nosotros vamos a retomar tanto en el INCAPE como en la Secretaría. Lo que queríamos hacer en este panel era presentar en trazos grandes por dónde va, cómo se traduce en hechos concretos esta idea de formación, recuperando en esta discusión el valiosísimo lugar de la experiencia y el valiosísimo lugar que tiene como objeto de trabajo, pero también como objeto que produce conocimiento, el hacer de cada uno de ustedes. Sabemos que aquí hay alrededor de 300 compañeras y compañeras en condición de nobles, en condición de transitar sus primeros pasos como delegadas y delegados. Con mucha alegría los recibimos en este ámbito, pidiéndoles también que se sumen desde esa novedad que portan a quienes ya con un recorrido mayor tienen una experiencia para heredar, tienen una experiencia para compartir. Sepan que la experiencia es, a los efectos de la formación, una piedra preciosa, y que esa piedra preciosa, al menos desde la perspectiva de esta conducción, se irá tallando para no solo ser preciosa, sino también ser una piedra que pueda irradiar algo más que la tarea de representar intereses, algo mucho más profundo, que es la tarea de representar transformaciones. A lo que aspiramos es a generar un colectivo que sea capaz de representar y participar de procesos de transformación. Muchas gracias. Gracias, Marisa. Además de ser muy cumplidora con el tiempo, Marisa tiene ese maravilloso don de dejarnos pensando por mucho tiempo, no por el momento. Ahora sí, voy a presentar a la vecina de piso, a mi compañera de trabajo cotidiano, la compañera Carolina Rubia, que es nuestra secretaria de Educación del Secretariado Nacional del SADOP. Ella es profesora de Letras, egresada de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, y efectivamente es la compañera con la que compartimos el trabajo cotidiano en el Secretariado Nacional, en la sede nacional del SADOP. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Pensaba, cuando escuchábamos a Daniel pidiendo las disculpas del caso por haber alterado el orden del panel, un poco con algo que siempre me dice mi mamá, que las cosas pasan por algo. Yo no termino nunca de estar tan convencida de eso, pero me parece que ahora aplica este momento, porque va como en dos sentidos. Podemos terminar de armar este diálogo que habíamos pensado en el panel, como decía Marisa, y a la vez que siga dialogando con lo que ya vivimos esta mañana y con lo que va a restar lo que queda de la jornada, ¿no? En primer lugar, como parte del secretariado, me tomo un minuto para contarles que es maravilloso verlos a todos y a todas acá. Desde acá arriba se ve un montón la cantidad de compañeros y compañeras que están acá.
Nos ha tocado a muchos y muchas estar sentados ahí también y siempre se comparte con mucha alegría esa experiencia, porque el propósito de esta experiencia y de juntarnos, como decía hoy Marina, es entrar en este contacto, en este intercambio, en la reflexión. Lejos de una pretensión académica en estos paneles, ya lo decíamos cuando hicimos la presentación de los foros, cuando hicimos ese foro 0, lejos de esa posición, renovamos constantemente la invitación a interpelarnos, a mirarnos, a analizar lo que hacemos y a compartir esos resultados, que en definitiva van a abonar al trabajo colectivo, que significa ser parte de esta organización. Decía, yo no estoy viendo la presentación, allá, ¿no? Ahí está, bien, perfecto. Me juega una mala pasada la tecnología. Decía Marina más temprano, en sus palabras de bienvenida, hacía un fuerte hincapié en esto de qué significaba o que deberíamos sentarnos en algún momento o detenernos a pensar qué es esto de ser docentes, ser delegados, ser delegadas, ser militantes. Es una pregunta que la hemos puesto en juego desde hace rato en nuestra organización y que creo, como decía Marisa, hay que ir por ese camino. ¿Por qué hay que ir por ese camino? Porque si bien en estos momentos, y esto me refiero a este contexto puntual de nuestro país, estamos discutiendo algunas cuestiones vinculadas con la educación, yo también creo que no se ha trabajado eso con profundidad y que esta organización se ha puesto como un propósito importante retomar eso como una bandera y entrar en esa discusión con profundidad. Y quienes hoy estamos acá revestimos esa tarea, ¿no? La de ser docentes, la de ser delegados y la de ser militantes. Este momento del panel lo que intenta o lo que intentamos hacer es abrirnos a esa reflexión, porque a veces en la cotidianidad naturalizamos determinadas cosas, ¿no? Entonces está bueno mirar qué hacemos cada uno y cada una dentro de nuestras escuelas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta condición, y yo acá me tomé el atrevimiento, para que nos sirva de soporte, de tomar la definición de lo que es ser delegado y delegada de nuestro manual. Tenemos una posibilidad que es importantísima y que además no la podemos desaprovechar, de poder ser el SADOP en la escuela y la escuela en SADOP, pero a la vez esa condición nos permite no abandonar la tarea dentro de la escuela. Quienes hoy están acá están todos los días con sus compañeros y compañeras dentro del aula o habitando otros espacios de la misma institución. Y a la vez siguen ejerciendo el rol de educadores y educadoras. Fíjense que en esa definición eso está claro y está en ese gran paraguas de nuestro modelo sindical. Ahora bien, la pregunta es, un poco como decía Marisa, cuando estamos en el aula, ¿cómo podemos hacer conjugar, o cuando estamos en este rol de educadores, cómo podemos hacer conjugar esta cuestión? Y acá me parece importante y central volver a algo que decíamos esta mañana. No es que solamente nos paramos frente a un grupo de estudiantes y tiramos información o la transmitimos. Tenemos otro compromiso. Y sobre todo tenemos ese compromiso porque nos concebimos como delegados, delegadas, como militantes. Yo creo, y esto es una cuestión absolutamente personal que se desliga de lo que hemos venido escuchando, que también tenemos que dejar de tenerle miedo a pensarnos en categoría política. Tenemos que dejar de tenerle miedo a pensarnos como sujetos políticos atravesados o rodeados por un anillo ideológico. Fíjense ustedes que eso está instalado en un imaginario colectivo y en una agenda en la que, apelando a esa teoría de la nostalgia, pensamos que lo mejor, o se intenta decir que lo mejor es una educación neutral, que solamente transmita determinados conocimientos. Justamente es lo que estamos planteando, que no debemos ir por ahí o que necesitamos en ese devenir de los días del cotidiano pensarnos de otra manera, revisar esa práctica. Porque además, siendo delegados y delegadas, nuestros compañeros y compañeras tienen los ojos puestos en nosotros. No es solo ir
y cambiar la información de la cartelera sindical, por ejemplo, pongo ejemplos muy cotidianos y muy comunes, ¿no? O pararse frente al empleador y defender una diferencia salarial, o después, no sé, afiliar a otros compañeros. Sí, son tareas importantísimas, importantísimas y centrales de nuestra función o de nuestro rol. Sin embargo, lo otro también merece que lo miremos, porque hay ahí un espacio en el que podemos conjugar, nos debemos la responsabilidad de jugar esas dos cuestiones, esas dos condiciones. Por eso decía yo hoy que esto de que por algo pasan las cosas. Fíjense que esta mañana retomábamos lo de la Ley de Educación Nacional y cuando yo pensaba en esta presentación, digo, bueno, vamos al paraguas, al normativo que contiene nuestra tarea, donde está el espíritu de nuestra tarea. Y me quedé finalmente con este artículo, que es el que ustedes están viendo, que es el artículo 3, porque la verdad es que ahí encuentro, y los invito a que ustedes también encuentren esta vinculación respecto de lo que estamos planteando. Si decimos que la educación es esa prioridad, que lo que necesita o para lo que está hecha es construir una sociedad justa, la soberanía, la identidad, fíjense el peso de todos esos conceptos, ¿no? El ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos, las libertades y fortalecer el desarrollo de la nación. ¿Qué estamos haciendo nosotros o qué podemos hacer para que ese artículo o el espíritu de esta ley se materialice en lo concreto? En definitiva, somos nosotros como educadores y educadoras quienes vamos a posibilitar que esto suceda. Entonces, cuando después decimos o escuchamos decir a nuestros compañeros y compañeras, no, yo en política no me meto, no, en el aula no, o no, le están bajando línea a los pibes, ¿no? Escuchamos eso todo el tiempo, es moneda corriente. Bueno, ahí es donde hay una disputa de sentido, mirándonos en el espíritu de esta ley, mirándonos en qué es o cuál es la importancia de nuestra tarea. Viene muy bien pensarnos en el marco de esta discusión de hoy, de esta realidad. Fíjense también que hay como un doble juego. Por un lado, esto de que la educación es importantísima, digo, citando al que tenemos enfrente, a quienes tenemos enfrente, ¿no? Diciéndonos cómo hay que plantear la educación, los vouchers, la mercantilización, los cursitos de pedagogía de los que hablaban algunos, como si la formación docente fuera una cosa de 15 minutos. Y, sin embargo, después tenemos en la construcción mediática, creo que hoy también lo decía Ada, era eso, esta idea de que cualquiera puede hablar de nuestra tarea, cualquiera puede opinar sobre qué hacemos, cómo lo hacemos, si está bien, si está mal. Bueno, ahí hay una disputa de sentido importante. Tenemos que ser capaces de construir ese capital simbólico para dar la pelea y dar la discusión. Pero para llegar a dar esa pelea y discusión, primero nos la tenemos que creer nosotros y nosotras, entender el valor de nuestra tarea. ¿Cómo vamos a lograr con nuestra tarea que eso que está en ese artículo sea realmente efectivo, que se logre y que podamos ver que aportamos a esa construcción? Claro que después lo tenemos que mirar en la diaria, en lo más chiquito. Miles de ejemplos puede haber respecto a esto en cosas más sencillas. Hoy me escuchaba, creo que era Daniel, en un momento de su exposición y nos pensaba en esto de, fíjense, por ejemplo, cuando hay que armar un acto escolar. Díganme si no tenemos a veces el ojo del empleador o de los equipos de directivos controlando qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, a quién podemos ofender o no ofender, ¿no? Digo esto en materia de relaciones de poder, de derechos humanos, en materia de ESI. Tenemos esa discusión nosotros adentro de nuestras escuelas como un terreno en el que disputamos, pero también hacia afuera. Esas pequeñas prácticas son las que nos colocan en el lugar de dar la pelea y dar la discusión, pero mirándonos, gracias, siempre mirándonos. En esto de lo de la tarea docente y lo cotidiano, lo hablábamos más temprano con Marisa y el hecho de ser delegados y delegadas. Yo creo que más allá de esto de ponerlo en términos de doble representación, lo decíamos hoy con Marisa,
tenemos que poder lograr la síntesis de esa doble posibilidad. Ahí reside el valor de nuestra escuela. Hoy Marina nos dijo temprano, a veces es más fácil ser la escuela en SADOP que SADOP en la escuela, ¿no? Bueno, esa es una gran definición para pensar esto que hoy estoy proponiendo como una invitación a la reflexión. En sintonía con esto de mirar nuestra práctica, no perdamos de vista, incluso con esto de lo del artículo 3, que en nuestro quehacer cotidiano y en cómo está pensado el modelo educativo, estamos aportando a la construcción de un proyecto nacional. Y todos y todas los que estamos acá sabemos cuál es ese proyecto y qué es lo que queremos. Entonces no es menor a lo que nosotros nos toca hacer, no es menor ni carece de valor como nos quieren hacer creer, tanto en la agenda de ese otro con el que disputamos hoy, la agenda política, sino también en los medios de comunicación. En absoluto es menor. Esta definición yo, por una cuestión de tiempo, la voy a pasar de largo, pero lo que hace esta definición, que a mí me gusta y cada vez que puedo la tomo, explica claramente, la definición de Sirigliano, el vínculo que tiene y la relación que hay entre el modelo y el proyecto nacional. Cuando empezó hablando Daniel de cómo nos pensamos, esto de que estamos en un proceso de formación, que no es que un proceso que vamos a inaugurar con cohetes y con luces de colores, porque eso ya lo estamos haciendo, ya estamos en este proceso. Estar en este congreso es un proceso de formación, nuestra tarea, nuestras asambleas, nuestras reuniones, todo eso forma parte de ese proceso de formación. Pensaba que me sirve mucho, y quería compartir eso con ustedes, el tomar como una metáfora el título de este texto, de un texto de Graciela Montes que se llama La escuela como la gran ocasión. Apartándome de las cuestiones específicas del planteo de ese texto, me quedo con lo que plantea el título. Porque a nosotros, en tanto delegadas, delegados, docentes, militantes, se nos presenta ese espacio que es importantísimo, chiquito en relación con el contexto nacional, pero que no deja de ser muy valioso, como una oportunidad, como una posibilidad en el que podamos ir por el camino que nos planteaba Marisa de las certezas, de esas certezas que son plásticas, para pensar cómo aportamos, cuál es el valor de nuestra tarea, qué estamos construyendo, qué queremos de esa escuela, qué queremos de nuestro país, qué queremos para nuestros pibes, para nuestras pibas. Ese es la coordenada, la brújula que nos tiene que llevar todos los días a mirarnos y analizar nuestra tarea. ¿Para qué y cómo? Son preguntas que las quiero dejar así. ¿Para qué y cómo? Porque seguramente hay una diversidad enorme de respuestas, pero también estoy segura de que todos y todas estamos convencidos que queremos una educación que sea transformadora, liberadora, que aporte en el sentido de la construcción de ciudadanos y ciudadanas con un espíritu crítico. Gracias.